Bueno, ustedes se preguntarán para qué lo invité a Miguel Ángel Broda si ya está resuelto el problema de la inflación en la Argentina. No hay más inflación, como dijo el ministro Pratgay. Mirá, la inflación ha bajado, es una buena noticia, de ahí a no tener más inflación en un largo trecho. Bueno, dijo que no va a haber 45% este año. Y bueno, este año probablemente diciembre cierre alrededor de 40, ¿no? 45. Ahora, él no es el mismo ministro que había dicho hace unos meses que iba a haber 20% de inflación o 23%. Es el mismo, además la tasa de inflación hoy depende más de lo que haga el Banco Central que el ministro de Hacienda. En realidad las contribuciones de Hacienda a la tasa de inflación son negativas, porque... Bueno, eso es lo que dice el Banco Central. No, en los números, o sea, el primer año del gobierno del presidente Macri ha seguido la tendencia del crecimiento del déficit fiscal kirchnerista. O sea, uno mirando la serie, en los últimos 4 años crecimos un poquito menos de un punto del PBI el déficit fiscal todos los años, este año también. Claro. Así que probablemente... Es, digamos, la influencia keynesiana de Kicillof. Bueno, esa es la decisión del presidente de elegir un ministro que se dice socialdemócrata y que no cree que la reducción del déficit fiscal sea crucial para mejorar el bienestar de los argentinos. Pero por lo visto tampoco lo piensa Macri eso. Bueno, yo creo que tiene el ministro que está acorde con sus ideas. Y más allá de tu sonrisa, eso no es lo que piensa Sturzenegger. Mire, Federico Sturzenegger ha podido hacer un buen equipo en el Central, tiene una obsesión de tratar de bajar una inflación de 25% hace 9 años con política monetaria solamente, y hay pocas experiencias del mundo de poder bajar una inflación tan enraizada como la que tenemos con política monetaria solamente. Lo que la literatura dice es que sin política monetaria no la va a bajar. Ahora, solamente con política monetaria es muy difícil poder converger a una tasa de 5% en el 2019, como es lo anunciado por el presidente. Ahora, Miguel, hay una sensación general que el costo de esta baja de inflación, más allá del número que tenga agosto y septiembre, que va a ser bajo. Que va a ser bajo. No sé si el de septiembre va a ser igual, porque en última instancia ahí va a haber aumentos. Todavía no en septiembre, pero probablemente el número de agosto no se repita en los meses, sea un poco mayor. A eso me refería, pero independientemente de eso, hay como una sensación colectiva, inclusive dentro del propio gobierno, si vos querés alguno con pensamiento socialdemócrata, de que, bueno, esto es a costa de que no hay actividad en la Argentina, que ha caído brutalmente la actividad. Algunos te hablan de niveles extraordinarios en determinados sectores, en otros un poco menos, pero digamos que esa política de astringencia económica o financiera que impuso Sturzenegger, con la cual vos podés presumir, tengo menos inflación, pero lo que tenés es, como decía Keynes, en el largo plazo están todos muertos. Mirá, yo no tengo una opinión así. Yo creo que Argentina tuvo 4 trimestres en recesión, moderada recesión en el tercero y cuarto del año pasado. No producto de la política monetaria. No, y aceleró en el segundo trimestre de este año, donde sí tuvimos una recesión mayor, o sea, una caída contra el trimestre anterior mayor que las anteriores. Pero la verdad es que la razón de eso es que se subestimó los efectos de corregir grandes desbalances que teníamos. O sea, tratar de eliminar los controles de cambio, tratar de eliminar los impuestos a las exportaciones, tratar de disminuir algunos subsidios, produjeron lo que todo el mundo esperaba, menos el gobierno, una aceleración de la tasa de inflación que trajo una caída de la masa salarial real y del consumo. Ahora, ¿quién le dijo al presidente que no se podían dar malas noticias y la sociedad no percibió la terrible herencia heredada? Es el culpable y también le dijeron que no iba a pasar nada con la tasa de inflación a nivel de actividad. Yo creo que el presidente ha reaccionado a las caídas y yo veo brotes verdes, o sea, yo hoy veo que hay
Los indicadores que implican, anticipan lo que va a pasar, están diciendo en septiembre tocamos fondo, pero mi preocupación no es esa. Yo creo que vamos a una reactivación cíclica. Mi preocupación es que al no tener claras las ideas no va a ser sustentable la tasa de crecimiento que a lo mejor tengamos en el año que viene. Esto es que el gobierno no sabe por qué le van a ocurrir determinados fenómenos, quizás positivos. Mire, el gobierno tiene una prioridad de lo político, o sea, se ha dejado de lado la técnica. Y la verdad es que este es un gobierno que tuvo un enorme pulso positivo porque todo lo que hacía el anterior estaba mal. Claro. Y además le dejó una bajísima nivel de deuda, con lo cual el presidente ha podido crecer el déficit fiscal sustituyendo endeudamiento sustituyendo el financiamiento del Banco Central por endeudamiento en el exterior, con lo cual genera un sesgo hacia tener apreciación del peso. Está todo el mundo contento que va a viajar al exterior todo el verano que viene, que están todas las cosas baratas en el exterior con relación a nosotros. Es una mala decisión y todo pasa de una sola cosa, o sea, no queremos ajustar fiscalmente, y al no querer ajustar fiscalmente y queremos bajar la tasa de inflación, necesitamos endeudarnos y endeudarnos en dólares. Entonces sobran dólares y faltan pesos, y por lo tanto tenemos una macro complicada. O sea, los problemas que tenemos no son problemas de porque hay un acto en la Plaza de Mayo, son problemas analíticos de que no estamos resolviendo la reestructuración del sector real de la economía de Argentina con estabilidad macroeconómica, y sin estabilidad macro no va a llegar ninguna inversión. O sea, pero si vos me preguntás en el corto plazo, sí, en el corto plazo yo creo que Argentina está a punto de tocar fondo, muy heterogéneo, habrá sectores que... Pero cuando vos venís cayendo y la economía hace esto, se tarda en percibir. Y mucho más para levantar. Mirá, probablemente en el semestre anterior a las elecciones la economía esté creciendo a tasas de 3 o 4%, y eso probablemente sea algo muy importante para la única obsesión que hoy tiene el partido que gobierna, que es ganar las elecciones del año que viene. O sea que vos creés que va a haber un resultado, digamos, económico a favor del gobierno para poder llegar a las elecciones. Mirá, yo creo que la reactivación que viene es impulsada por la política fiscal expansiva, por la recuperación del valor de las jubilaciones, por la baja de la tasa de inflación, que va a hacer consumo, ¿no? Que el salario real mejore levemente. Y creo que eso es una buena noticia, o sea, que la economía se reactive es una buena noticia. La preocupación que uno debe tener es no en la reactivación del año que viene, que va a venir, podrá ser 3, podrá ser 4, podrá ser 3,5, como usa el presupuesto. El problema es cómo estamos haciendo sustentable una alta tasa de crecimiento potencial de Argentina. Cómo salimos de 70 años de decadencia tratando de mejorar la productividad y la competitividad de Argentina, porque necesitamos vivir con salarios reales altos que dependen de que seamos más competitivos y productivos. Ahora, yo no quiero ser un observador solo crítico, pero en realidad Japón hace como 10 años que tiene un problema de crecimiento. Y Japón fue el milagro de los 80, hace más de 10 años que está paralizado. Bueno, las miradas del gobierno, a mis juicios superficiales, yo claramente no creo que la inversión en talento que debería hacer Argentina, teniendo tantos argentinos destacados en el mundo, es asimétrica con este gobierno de CEOs que pueden ser muy útiles para ganar dinero, pero muy difíciles para cambiar, hacer una macroeconomía estable y sobre todo para asignar recursos eficientemente. El gobierno ahora está mirando superficialmente los planes de Australia, que cambió la historia. Australia tenía muchas cosas parecidas a nosotros, era un país en decadencia, había sido de los mejores del mundo en el PBI per cápita, había caído a ser el 15 o el 20º lugar, y ellos os hizo reaccionar. Nosotros caímos de ser el 7º, 8º, 9º país del mundo a ser el 70 en términos de... Y no basta para que reaccionemos. Australia cambió su programa, hizo
básicamente un enorme esfuerzo de aumento de productividad y de competencia, explicó a la gente lo que significaba, y Argentina ahora está tratando de copiar algunas cosas, pero la verdad lo está haciendo de manera superficial. O sea, Australia cambió su vida, tuvo 20 años para producir un cambio y lo hizo. Nosotros todavía creemos que apretando un botón se sale de así para ser así sostenidamente. Ahora, cuando vos decís eso, uno, por ejemplo, se sorprende cuando el jefe de gabinete, creo que fue ayer, dijo no se puede subsidiar a todo el mundo toda la vida. Dicho esto, después de 10 meses de gobierno, es casi incomprensible y además sin plantear qué es lo que vamos a no subsidiar. Y hay algunas cuestiones que todavía son inexplicables que se sigan subsidiando. Mirá, el predominio de la política sobre la técnica es escandaloso en el caso de Argentina. O sea, las buenas ideas que puede tener el presidente Macri son claramente evaporadas con concepciones como esta. O sea, Argentina ahora va a intentar hacer un programa de crecimiento basado en la experiencia australiana, con algunas cosas muy diferentes a las de Australia y vamos a tratar de moderar las cosas que están mal y tratar de irnos ajustando, pero la verdad es que para que nuestros nietos vivan mejor es necesario copiar los procedimientos aquellos que han tenido éxito. El problema de Argentina es que como viene en caída libre, revertirlo es muy complejo, porque además tengo que ganar elecciones y además vamos a ser sinceros, o sea... Nadie tiene ganas. Estamos en manos de CEOs, no de intelectuales. O sea, los australianos cuando cambiaron llamaron a toda la gente talentosa de cómo se hacía para aumentar la productividad sin generar desempleo, cómo se hacía para aumentar la productividad con la competencia, en qué sectores, a qué velocidad había que desarmar los ineficientes y armar los eficientes. Nosotros creemos que es tocar un botón y que vamos a cambiar la historia. Yo veo con muchísima preocupación algunas ideas en el gobierno de una precariedad analítica escandalosa para alguien que ha estudiado los procesos de crecimiento. En ese plano, y perdón que en alguna medida te unifique en el pensamiento o en la palabra, ¿compartís el criterio de lo que ha dicho Domingo Cavallo, de que al gobierno le falta un plan y le falta un ministro? Mirá, yo creo que el gobierno está elaborando sobre la marcha hacia dónde va, no sabía muy bien, creo que está en elaboración lenta. El equipo económico, especialmente en el Ministerio de Hacienda, no está a la altura de la tarea ciclópea que es cambiar 70 años de decadencia para ser país normal. Así que en esa parte coincido con el exministro Cavallo, que claramente... Perdón, Cavallo fue el introductor de Pradgae. Bueno, yo no puedo juzgar eso. No, lo que digo es, estás objetando la labor de Hacienda en algún sentido, que te recuerdo que Macri se lo lleva a China y a Qatar, y simultáneamente estamos diciendo, bueno, Cavallo dice lo mismo, olvidándose que él fue el que lo trajo. Mire, yo creo que, por ejemplo, en la década del 90 hubo cosas positivas, no fue nada todo negativo, y creo que Argentina hoy podría aspirar a cambiar una historia permanente, cuando ahora estamos discutiendo a ver si vamos a crecer 3 el año que viene, sin tener claro cómo podemos crecer en los próximos 20 años y quebrar esta historia de decadencia que es única en el mundo. Así que yo realmente... estoy muy preocupado, obviamente rezo para que al presidente Macri le vaya bien, pero hoy veo
Sí, veo una reactivación transitoria el año que viene, pero no veo una historia de que estemos cambiando la historia y dejemos de ser un país en caída libre. Volviendo a Pradgai y sin cargar las tintas sobre él en alguna medida, no creo que se haya referido a vos en particular, pero ha dicho que aquellos que se preocupan tanto por este tema de los números fiscales son como economistas de derecha. Me parece que en alguna medida te encuadra. Mirá, yo vivo de mi profesión. Yo creí que eras de Atlanta, no de derecha. No, pero... soy de Atlanta desde ya. De eso sí que estás seguro. Mira, yo soy un economista desesperado porque Argentina empiece a crecer y creo haber estudiado por cuáles son las causas por las cuales no crecemos. En algunos coincide con un pensamiento más liberal y en otros no. Yo no me considero un hombre de derecha, pero sin duda el presidente Macri está tanteando cómo se puede quebrar 70 años de decadencia y muy probablemente no lo pueda hacer con este equipo económico, sino yo claramente creo que Argentina ha perdido 8 meses y que todavía está decantando y hay una supremacía de la política sobre la economía enorme donde vamos a perder una oportunidad de cambiar la historia. ¿Sí? Yo estoy muy preocupado del futuro de Argentina, obviamente estoy mucho menos preocupado que si hubiera ganado Daniel Scioli. Esa referencia la tiene todo el mundo, pero la verdad que ya la historia contrafáctica no ocurrió, así que ya no tiene sentido mencionarla. Pero en el caso de que vos decís, bueno, con esta gente parece difícil, pero Macri no solo confía en esta gente, sino que cree que es lo mejor que han hecho en los últimos años y en relación con otros gobiernos. En consecuencia es muy difícil eso otro que vos proponés. Mirá, Argentina tiene una oportunidad. Yo creo que el presidente Macri hoy no lo podemos decir que ya está perdido, o que yo creo que está en evolución. Probablemente no será este primer gabinete de él. Yo creo que Argentina ha iniciado un proceso donde uno puede tener alguna esperanza. ¿Que es una apuesta segura para salir de la decadencia de 70 años? No. Pero estamos on the move, nos estamos moviendo y probablemente a lo largo del tiempo podremos ir mejorando, siempre que no haya una absoluta supremacía de la superficialidad política que hoy predomina. Bueno, predomina en Macri porque él está pensando en las elecciones. Obviamente. Ahora, además de eso, cuando vos decís hay gente que en alguna medida tiene la cabeza en otra cuestión y de pronto piensa en un modelo cultural como el de Australia, eso tiene un nombre y apellido. ¿Tiene un nombre y apellido para vos? ¿Lo conocés? ¿Quiénes son? No, yo creo que Argentina está viendo el caso de Australia copiando algunas de las ideas que cambiaron la historia de Australia, porque Australia era un país que vive retrocediendo y hoy es un país donde se vive bien. Está bien, pero poneme con nombre y apellido para que la gente sepa quién es la persona que... Bueno, Argentina está tratando de hacer un programa que algunas de las cosas que se hicieron en Australia en los 80 y los 90 se hagan en Argentina. Perdón, ¿qué área, Miguel? No quiero ser cargoso, pero decime cuál. Mirá, Argentina necesita con tiempo cambiar su estructura productiva y hacerte competitivo. O sea, Argentina necesita... Estamos hablando del Ministerio de la Producción. No, y productividad, y necesita... Mira, te traje un libro en función de eso. Hace muchos años Fiel hizo un trabajo de productividad, competitividad y empresas. Sí, claro. Muchísimos años. Y bueno, algunos López otros... Murphy, presidente de Fiel. No era López Murphy, presidente de él. Había un artículo de López Murphy, pero era... Creo que no era. Pero la esencia de cómo cambiemos es la esencia de cómo conseguimos aumentar la productividad y conseguimos insertarnos en el mundo siendo competitivos. Y el presidente Macri tiene alguna intuición, pero tiene muchos limitantes, entre ellos que
que tiene que seguir ganando elecciones. Yo creo que probablemente este sea un primer gabinete del presidente Macri y que podamos ir evolucionando, y claramente para eso se necesita una oposición que entienda que hay que crecer y que hay que dejar de hacer muchas de las cosas que hicimos en el pasado. Bueno, te agradezco, ha sido claro en el sentido y la dirección. Lo único que estas cuestiones son como los equipos de fútbol, hay que llenar los casilleros con los jugadores adecuados. Parece que él sabe quiénes son los jugadores. Yo voy a intentar, dentro de 15 días quizá, traer a uno de esos jugadores acá, si es que está en el gobierno. Te agradezco, Miguel. Muy interesante y luminosa la explicación para ustedes. Acá está este interesante libro que la Argentina tiene tan poca preocupación por estos dos capítulos, la productividad y la competitividad, para el que quiera escribir. Los espero el próximo lunes. Quédense con Lucía Puig, que quizá les encuentra algo en materia de productividad. Gracias, Miguel. Gracias a ustedes.